este, llegado a la expresión. Cuando teníamos el tercer caso era cuando teníamos un objeto o una abertura detrás de la lente para formar una imagen en el plano imagen, ¿no? Ya habíamos llegado a esta expresión, este, donde pues el campo de amplitud compleja está en función de la transformada de Fourier de la función pupila y de la función de transmitancia de la abertura, ¿no? Y de allí habíamos llegado a que esa ecuación 79 tiene la característica que la escala de la transformada de Fourier queda bajo control del experimentador, es decir, que esa distancia eh, la distancia que se encuentra el, la, la abertura, la distancia DI que tiene la abertura con respecto a al plano imagen, el experimentador puede variarla, puede alejarla o acercarla, alejarla del plano imagen o acercarla al plano imagen. Y esto va a afectar directamente en el tamaño de la transformada de Fourier, ¿no? Entonces esto puede suceder que la transformada Listo. de Fourier aumente o Determinar la... disminuya y se puede ver reflejado en la magnificación o disminución pues, de la imagen que se esté formando, ¿no? Básicamente eso es lo que se tiene en ese caso. Bien, vamos a entrar al último tópico o tema, que es la formación de imagen como filtraje lineal 2D. Aquí pues vamos a ver, vamos a considerar un caso que ya habíamos visto y en este caso, valga la redundancia, consideramos un objeto semitransparente que se encuentra en el plano X0Y0 que tiene una amplitud compleja descrita de esta forma de U en función de X0, Y0 a una distancia menos D0 con respecto a la lente que se encuentra en el plano de referencia en Z igual a 0, que está en el plano XY y su campo complejo está descrito por la perturbación UXY0, ¿no? Y va a formarse la imagen en el plano a una distancia Z igual a DI con una perturbación de amplitud compleja XY de DI, ¿sí? Ese es el sistema que vamos a analizar en estos momentos y vamos a considerar si hay una fuente que está iluminando este objeto semitransparente y vamos a considerar que esa fuente que se encuentra a una cierta distancia se sobrepone o se puede sobreponer sobre este plano del objeto semitransparente y que vamos a considerar que ese punto, esa fuente puntual viene prácticamente del plano del objeto semitransparente y se encuentra en las coordenadas X0', Y0'. Esto es muy importante porque más adelante lo vamos a necesitar. Es muy importante considerarlo ya que lo vamos a necesitar. Bien. Debido a que la propagación de la luz es un fenómeno lineal, podemos relacionar el campo de entrada con el campo de salida mediante una integral de superposición, como es la ecuación 80, de esta forma, ¿sí? Donde UX y Y es el campo de salida y UX0, Y0 menos D0 es el campo de entrada. ¿Qué pasó, bebé? Bien, entonces este factor H se le conoce como la respuesta al impulso. Ese factor describe cómo el sistema óptico responde o transforma la luz de entrada y la convierte o la lleva a formar una imagen. Es decir, puede una onda plana transformarse a una onda esférica en el plano imagen o viceversa, una onda esférica se convierte en una onda plana en el plano imagen. Eso es lo que básicamente lo que estaría indicando la respuesta al impulso, cómo este sistema óptico transforma ese haz de luz de entrada, ¿no?
Bien, entonces el propósito es encontrar una expresión a esta respuesta al impulso, a esta variable h, a esta función h, mejor dicho, ¿sí? Entonces, recuérdense que en el objeto semitransparente su perturbación está dada por esta, por u, x0, y0, menos d0, y vamos a considerar que esa fuente puntual genera ondas esféricas y que está localizada en las coordenadas x0, y0', como en el diagrama, ¿no? Sobre el plano z menos d0, este que está aquí. Aquí está la fuente puntual en las coordenadas x0', y0', ¿sí? Y que está sobre el plano menos d0, ¿verdad? Bien, entonces esa fuente puntual matemáticamente corresponde a lo que es una función delta de Dirac. No sé si han escuchado de la delta de Dirac en algún momento. Muchachos, ¿han escuchado de ella? Sí. Antes del, bueno, sí. ¿Sí? ¿Saben lo que es una delta de Dirac? ¿Qué información les está diciendo la delta de Dirac? Bueno, la verdad es que vagamente. Vagamente. Bien. Vamos para que lo entiendan. Ya no desde el punto tanto matemático, vamos a hablarlo coloquialmente. Miren el puntero, el que tengo aquí, lo voy a dejar allí quieto. ¿Sí? Imaginen que ese es un láser. Es un punto que ese láser, la parte, eh, la parte circular externa menos intensa, digamos que eso no existe, ¿no? Y nada más tengamos la parte central, lo más intenso, ¿sí? Si yo colocara un detector de intensidad, un sensor de intensidad, lo que sea, los pulsómetros, lo que ustedes quieran poner allí en ese punto, si yo coloco mi sensor en ese punto, ¿qué yo espero medir allí? ¿Habrá alguna medición o no habrá? ¿Qué me dicen? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Medirá algo el sensor solamente en ese punto? La respuesta es sí, el sensor va a medir una intensidad en ese punto. Pero si ahora yo agarro el sensor y lo muevo ya sea para la derecha o para la izquierda de ese puntero, ¿creen que yo voy a medir algo? ¿Habrá alguna Yo, intensidad? yo creo que no. No, no habrá intensidad. Esa intensidad será cero, ¿sí? Entonces, ese punto que están viendo del puntero, valga la redundancia, es una delta de Dirac. Eso es una delta de Dirac. Es una, es una fuente puntual, ¿sí? Es como también una carga. ¿Se acuerdan cuando ven campo eléctrico y eso y consideran una carga puntual? La carga puntual está localizada en un punto particular del espacio y en ese único punto que ustedes miden es donde van a encontrar, en este caso, una fuerza eléctrica de, pensemos de que alrededor de esa carga a cierta distancia esa fuerza eléctrica ya es cero, ¿no? Consideremos que no, en algo ideal que esa fuerza eléctrica pues va a ser cero, ¿no? Vamos a hacer esa salvedad nada más, ¿sí? Entonces, funciona de igual. La carga puntual en un punto del espacio es una delta de Dirac también. Entonces, en este caso, un láser en un punto particular es una delta de Dirac, como es en el esquema. En el esquema, este puntito rojo es una delta de Dirac, ¿sí? Sí, sí me di a entender, me comprendieron lo que es una delta de Dirac, ya más, lo ven más, eh, de forma más particular, más allá de la parte matemática, Sí, profe. ¿sí? Entonces, la delta de Dirac generalmente se describe como un delta X. Entonces, ¿cómo es la cosa? Cuando X es igual a cero, esa delta de Dirac es infinita. Es decir, que en ese punto
solamente se considera que ese punto es el origen. Solamente en ese punto va a haber una medición muy intensa que se considera infinito. Si X tiene cualquier otro valor distinto a 0, esa delta de Dirac vale 0, ¿sí? En este caso, lo que yo le estoy mostrando es una delta de Dirac, pero desplazada, la delta de X menos A. En este caso, cuando X vale A, esa delta de Dirac tiene un valor infinito. Es decir, si yo tengo el puntero aquí, ese es mi punto X, y yo desplazo esa delta de Dirac, ese punto a otra posición que es A, que eso es lo que me está indicando esa delta de Dirac, X menos A, solamente en el punto A yo tendré un valor de la delta de Dirac. Y en cualquier otra región distinta a A, esa delta de Dirac vale 0. ¿Sí me explicó? Sí, profe. ¿Sí? Bien, aquí en lo que vamos a ver, hay muchas propiedades de la delta de Dirac, no vamos a demostrar ninguna. Si ustedes quieren ver algo más particular, pueden buscarlo en internet o les puedo sugerir en el HESH, de la quinta edición, en el capítulo 11, página 539, 540, ahí habla algo de la función delta de Dirac y hay ciertas propiedades que las demuestran, ya para que la vean a mayor detalle, ¿sí? Pero así de forma general, eso es la delta Dirac, una fuente puntual, una carga puntual, ¿no? Bien, entonces vamos a considerar que para el caso particular del objeto semitransparente, nuestra fuente puntual es una función delta de Dirac y que yo la puedo escribir de esta forma, ¿sí? Que ese campo que viene del objeto semitransparente la puedo escribir en función de esta delta de Dirac, ¿sí? Entonces, una vez ya encontrado el campo dado por este objeto semitransparente, y vuelvo y repito, esta es una delta de Dirac bidimensional. Este es bidimensional, generalmente la van a encontrar unidimensional, como es lo que tengo acá previamente, ¿no? Unidimensional, pero también la puedo llevar a bidimensional, ¿sí? Entonces lo que vamos a estar viendo es de forma bidimensional y es una delta de Dirac con un desplazada, ¿sí? Bien. Vamos a estudiar la primera propagación que va desde el objeto semitransparente a la lente. Queremos saber cuál es la perturbación que está o el campo de amplitud compleja que está llegando a la lente, que está llegando del objeto semitransparente hasta la lente. Eso es lo que vamos a estudiar primero. Entonces vamos a aplicar nuevamente nuestra integral de difracción, que va a quedar escrita como la ecuación 82. Fíjense que aún no he sustituido mi función U del objeto semitransparente. Ahora sí, vamos a incorporar la delta de Dirac en esta ecuación 82 y me queda escrito de esta forma, ¿sí? Como la ecuación 83. Vamos a aplicar la siguiente propiedad de la función delta de Dirac en dos dimensiones. ¿Qué me dice? Que la delta de Dirac desplazada multiplicada por una función XY, la integral, perdón, de la delta de Dirac desplazada por una función XY de X de Y es igual a una función de los puntos A y B, ¿sí? ¿Cómo se observa esto en la ecuación 83? Bueno, tenemos aquí la delta de Dirac, ¿verdad? Que corresponde a esta parte, ¿no? Entonces, A viene siendo X0' y B viene siendo Y0'. Entonces, nuestra función f de XY vienen siendo los dos exponenciales que están aquí presentes y nuestros diferenciales correspondientes, ¿no? Entonces, esta función f de XY ahora va a ser una nueva función, pero en función, valga la redundancia, o en términos de A y B, es decir, en términos de X0' y Y0'. Es decir, que esta función AB viene siendo estos exponenciales, pero cambiando estas X0 y Y0 por X0', Y0'. Así que esa ecuación 83 yo la puedo reescribir de esta forma,
¿sí? Debido a la propiedad de la ecuación 84, debido a la propiedad de la función delta de Dirac de la ecuación 84. ¿Sí me explico, muchachos? ¿Sí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Va. Bien, entonces ya tenemos esto, la ecuación 85, y lo que vamos a hacer es reorganizar, factorizar, mejor dicho, la fase de los exponenciales para que esa función UXY0 que está llegando a la lente me quede en esta expresión. Aquí pues toca que ustedes se sienten a hacer el álgebra para demostrar esto, un poquito de álgebra allí. Y esta ecuación 86 es un frente de onda esférico en aproximación paraxial. Entonces, en óptica geométrica, dependiendo del libro que se esté utilizando, en este caso es el Goodman, para este caso particular, vamos a considerar que la distancia que hay del objeto, recuerde que esta parte ya entramos en óptica geométrica, ¿sí? Porque lo que hacíamos era considerar nuestra referencia, la lente, y trazar nuestro plano cartesiano, ¿verdad? A la izquierda números negativos o valores negativos, a la derecha valores positivos. Pero en óptica geométrica no necesariamente se sigue esa regla, ¿sí? Entonces, para este caso, y siguiendo la convención que tiene el Goodman, vamos a considerar que la distancia DO que viene del objeto semitransparente a la lente es positiva. Entonces, ese menos DO lo voy a cambiar por DO positivo. Y me va a quedar escrito en la ecuación 87. Vuelvo y repito, esto es debido a la convención de signos de óptica geométrica, ¿sí? Porque aquí estamos combinados con esa parte. Entonces ya tenemos esta ecuación 87, viene siendo la perturbación que está llegando de amplitud compleja que llega del objeto hasta la lente. ¿Sí me siguen hasta aquí? Sí, profe, yo tengo una duda. Dime que, ajá. Eh, es que en la ecuación 86, ¿por qué le podemos llamar que es un frente de onda esférico en la aproximación paraxial? Ah, bueno, aquí ves, aquí están los términos elevados al cuadrado. Estos términos elevados al cuadrado. Por eso es un Ah, frente ok. de onda, ¿sí? Por eso Sí, sí. es un frente de onda esférico. Si no existiera este x0' y y0', te va a quedar x cuadrado más y cuadrado, que viene también siendo un frente de onda esférico. Ah, ¿Sí? vale, 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 comprendo. Que han sido los otros casos que vimos anteriormente. Eh, vimos en la mayoría de las veces que quedaba un x cuadrado más y cuadrado, que ese viene siendo el frente de onda esférico. ¿Sí? Se puede ver que es como el radio al cuadrado, esa parte de ahí. Exactamente. Exactamente, sí. Solamente que aquí se está expresando en términos, perdón, en coordenadas cartesianas. Si ya lo llevas a polares, pues es lo que acabas de decir, ¿no? Vale, vale, ok, ok. Sí. ¿Se podría hacer el mismo, se podría llegar a la misma conclusión utilizando tales coordenadas o es más cómodo? Bueno, generalmente los libros trabajan en coordenadas cartesianas, no los llevan a coordenadas esféricas. Imagino que por ahí puede salir alguna función de Bessel, podría ser, como que ya se complicaría un poco más. Ah, vale, vale, comprendo. Sí, y si ves que eh, todos los diagramas esquemáticos se trabajan siempre en coordenadas cartesianas. Sí, Eso también porque para... Ajá. supongo que por ahí utilizamos como simplificaciones o tal vez aproximaciones y ahí se van reduciendo términos. Exactamente. Podemos considerar ciertas aproximaciones. ¿Sí? Bien. Entonces, la ecuación 87 va a ser la perturbación que está llegando a la lente, del objeto semitransparente a la lente. Ahora vamos a la segunda propagación, que va desde la lente al plano imagen. ¿Sí? Entonces,
después de la lente, el campo de amplitud compleja U', que es después de la lente, va a quedar escrito de esta forma, donde UXY0 ya lo tenemos escrito acá. Esta es la función de pupila de esa lente y la función de transformación o de transmitancia debido a esa lente que ya hemos demostrado previamente, ¿no? Y nuevamente es el mismo proceso, aplicar la difracción de Fresnel. Entonces hay que meter todo este término de la ecuación 87 con lo de la 88 en la ecuación 89. ¿Sí? Entonces va a quedar una expresión extremadamente larga. Entonces aquí hacemos un poco de álgebra. En esta parte, en la segunda línea, yo lo que hice fue descomponer para ver, ¿sí? Fue descomponer este término cuadrático, x menos x0 al cuadrado. Aquí lo que hice ya fue simplemente cambiar x'0 y y'0 por x0 y y0, ¿sí? Por considerar la aproximación paraxial, ¿sí? Eso fue lo que yo hice. Y descomponer estos términos cuadráticos y por eso quedaron más términos, se extendieron más los términos. ¿Sí? De allí lo que yo hice fue sacar los términos que no dependen de la integral, que no dependen de x ni de y. Los saqué. Y entonces, pues aquí podemos optar por lo siguiente. Ya esto es un poco de álgebra que ustedes lo hagan, lo vean y lo desarrollen. Y en aplicaciones prácticas de formación de imágenes, la imagen final es detectada por un sistema que es sensible solamente a la intensidad. Por ejemplo, una cámara CCD, que es lo que generalmente uno hace en el laboratorio, que estas cámaras son sensibles a la intensidad. Entonces los términos de fase de la forma E y teta pueden despreciarse y siempre y cuando sean independientes a la integral en la ecuación 90. ¿Sí? Entonces, pues, estos términos, por ejemplo, como IKDI, IKDO, que no dependen de la integral, uno los puede despreciar, al igual que los otros términos, uno los puede despreciar porque, pues, el sistema que lo va a detectar no mira eso, no mira esas fases debido a las distancias o a los planos, sino a la intensidad de la onda, ¿no? Que es lo que está dentro de la integral más que todo. ¿Sí? Entonces, pues haciendo otra aproximación debido a esta consideración ya en la práctica, en la realidad, pues me va a quedar que el campo complejo que está llegando al plano imagen la podemos escribir de esta forma como la ecuación 91. ¿Sí me siguen hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Ya les dejo de tarea que ustedes hagan el álgebra, corroboren, verifiquen, etcétera, para que sigan la parte matemática, ¿no? Bien, entonces vamos a factorizar los argumentos de las fases, los que se puedan, de la ecuación 91. Y pues reacomodando de cierta forma, pues vamos a encontrar que esas fases las podemos escribir de esta manera y de esta otra, ¿sí? Perdón. Bien, entonces vamos a definir esta variable t, que esto básicamente lo que vemos aquí es la ecuación de la lente, de la ecuación de Gauss para las lentes delgadas. Entonces vamos a definirlo que todos estos términos sean iguales a d. Así que la fase que está aquí, yo la puedo reescribir de esta manera, ¿sí? Que es IKD mayúscula sobre 2, ¿sí? Entonces ahora también vamos a considerar un par de planos conjugados, es decir, vamos a considerar un objeto a la entrada y vamos a considerar una imagen a la entrada. Y consideramos que D sea igual a 0
y la magnificación se define de esta forma, que esto es algo que ya se ve en óptica geométrica, que me imagino que ya vieron esta fórmula, esta ecuación ya la han visto anteriormente, de I, de O, HI, HO, ¿sí? La altura de la imagen entre la altura del objeto, etcétera, ¿no? En este caso con las distancias. También se puede relacionar la magnificación. Entonces, dicho esto, podemos volver a reescribir esta ecuación 94 de la siguiente forma. Como ya D es igual a 0, D es igual a 0, o sea, D tiene que ser igual a 0 para volver a obtener la ecuación de la ecuación de Gauss para las lentes. Entonces, este término de aquí, y que es la onda esférica, ya vale 1. Entonces, acá ya puedo reescribir, ya no considero este primer término y nada más me quedo con el segundo término exponencial, ¿no? Entonces puedo reescribirlo de tal forma de que esa fase de ese exponencial me quede en función de la magnificación, ¿sí? O sea, yo lo que hice fue factorizar por DI, por DI, para, por DI, por DO, para ver. Ajá, sí, por DI, para factorizar por DI, para yo poder escribir esta ecuación 96 o la ecuación 94 en función de la magnificación m que había sido previamente definida, ¿no? Y si despreciamos el efecto del viñeteo, entonces esta función de pupila la podemos también considerar como 1. Y la expresión 97 la podemos reescribir de esta manera, ¿sí? Hasta este punto, hasta la ecuación 98, ¿me están siguiendo? Sí, A profe. grosso modo, ¿sí? De forma general, Sí, profe. ¿sí? Va. Sí, sí. Bien. Ahora vamos a considerar un cambio de variable, ¿sí? Vamos a definir que x' es igual a x sobre lambda i, y el diferencial de x es de esta forma, y lo mismo para y', ¿sí? Acuérdense que k es 2pi sobre lambda, así que por ahí sale lambda, ¿sí? Bien. Entonces, con este cambio de variable, la ecuación 98 yo la puedo reescribir de esta manera, en función ahora de x' y de y', ¿sí? Y esto va a hacer el cambio en los diferenciales. Y ahora, cuando ya yo hago ese cambio de variables, este de x y este de y, cuando lo meta aquí en la ecuación 98, me va a quedar lambda al cuadrado, voy a hacer lambda por lambda y d por di, por di, perdón. Y eso se me va a quedar lambda de i al cuadrado, ¿sí? Entonces se me va a ir este lambda al cuadrado y se me va a ir este di y un di de estos dos, ¿sí? Uno de ellos, uno se me va a ir. Entonces me va a quedar al final menos di sobre do. Y eso viene siendo esta magnificación o esta m que está aquí afuera, ¿sí? Entonces, la transformada de Fourier de una delta de Dirac en una dimensión o en dos dimensiones es 1. Y la transformada de Fourier inversa de 1 es mi delta de Dirac, ¿sí? Entonces, la definición de la delta de Dirac básicamente es la transformada de Fourier inversa de 1, ¿sí? Es la transformada inversa de 1, o mejor dicho, es la integral que va desde infinito a infinito por el exponencial, ¿no? Por la fase. De forma general lo he escrito de esta manera, ¿no? Como la ecuación 101.
Entonces la ecuación 101 es la transformada inversa de Fourier de la función f de xy, donde f de xy es 1, es lo que le estaba diciendo. Y aplicando esta definición de la delta de Dirac, aplicando la definición de la delta de Dirac en la ecuación 101 en 100, y ya no considero m por ser una constante, voy a obtener que el campo en el plano imagen es una delta de Dirac, eh, desplazada, bueno, una delta de Dirac, perdón, en el plano, en función del plano de los puntos del plano objeto, rescalados o magnificados, no magnificados, rescalados por la magnificación m, ¿sí? Entonces, ya teniendo esta ecuación 102, yo puedo ahora tratar de buscar cómo se define esta función h, que es la respuesta al impulso, ¿sí? Hasta la ecuación 102, ¿me siguieron? ¿Me tienen alguna pregunta? Muchachos, ¿no tienen preguntas hasta aquí? ¿Hasta la 102? ¿Siguen bien? ¿Puede retroceder una diapositiva, por favor? Sí. El cambio de variable que se hizo ahí. A ver, en la siguiente. Ajá. Ah, ok, ya, gracias. Sí. El X' contiene ese lambda de I que estaba aquí. Y ya con el 2pi lambda te sale el K. Y estaba por ahí metido el X0, ¿no? El X. El X estaba por ahí, que está aquí. Y también se iba el lambda cuadrado que estaba en el... Ajá. Este Ajá. lambda al cuadrado se va aquí con los diferenciales de Y y de X. Aquí está lambda al cuadrado de I al cuadrado. Se va ese lambda cuadrado, como dices. Se me va el DI del denominador, pero me sobrevive un DI en el numerador. Y de ahí sale la M. La M, correcto, exactamente. De ahí sale. Entonces, después de allí es aplicar la definición de la delta de Dirac, que básicamente la ecuación 100 es una delta de Dirac. Y pues aplicando lo de la aproximación paraxial, pues, en términos constantes, eso no lo despreciamos, sí, lo despreciamos, y consideramos que el campo en el plano imagen, o el campo de amplitud compleja en el plano imagen, es una delta de Dirac escrita de esta forma, ¿no? Entonces, la ecuación 81, sustituyendo 81 en 80, vamos a retroceder, vamos a buscar 81, y 81 está escrito de esta forma, que es la delta de Dirac del campo del objeto semitransparente, y 80 es la integral, o es la integral de superposición del campo en el plano imagen en función de la respuesta del impulso y del campo de amplitud compleja del plano objeto o del objeto semitransparente. Entonces, sustituyendo 81 en 80, me va a quedar escrita esa integral del campo de salida o del plano imagen de esta forma, ¿sí? Esta ecuación 103. Aún nos falta encontrar esta función de impulso. Entonces aquí podemos aplicar una propiedad
Bueno, volvemos a aplicar la aproximación paraxial, ¿sí? Podemos aplicarla, ajá. Entonces, aquí, en este punto podemos aplicar la aproximación, perdón, la propiedad de la delta de Dirac, que es la ecuación 84. ¿Dónde está la propiedad? Podemos aplicar esta propiedad que está aquí, donde la función f de xy va a ser nuestra respuesta al impulso, ¿sí? Y esa respuesta al impulso, esta respuesta al impulso va a ser la función, AB, en este caso va a ser una función en términos de x0' y y0'. Y como aplicamos la aproximación paraxial, prácticamente es escribir la misma h que está en la ecuación 103, es escribir esta misma h. Y me va a quedar que el campo de salida es igual a la respuesta del impulso. Y esta respuesta del impulso viene siendo la delta de Dirac que encontramos en la ecuación 102. ¿Sí? ¿Sí me siguieron hasta ahí, hasta la 105? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, volvemos a definir nuestra integral de superposición considerando el campo de amplitud compleja en el plano imagen en función de nuestra respuesta al impulso, pero ya incorporamos ¿cómo se llama? La delta de Dirac que encontramos en el plano imagen, ¿sí? Y podemos hacer un cambio de variables en la función de la delta de Dirac. Vamos a considerar otro cambio de variables reescrito de esta forma y dividiendo por m en la ecuación 106, en la delta de Dirac, solo en la delta de Dirac, dividiendo por m en la función delta de Dirac y sustituyendo 107 en 106, vamos a encontrar que esa delta de Dirac la podemos reescribir de esta otra manera, ¿sí? Como la ecuación 108. Vuelvo y repito, este cambio de variables y esta división de m solamente es en la delta de Dirac, es por conveniencia, ¿sí? No se le aplica a la función del campo complejo del objeto semitransparente, ¿vale? Entonces, esta ecuación 108, volvemos a aplicar la propiedad de la delta de Dirac para obtener una función AB, es decir, para obtener una función en términos de xy sobre m y de y sobre m, ¿sí? Entonces, el campo de amplitud compleja viene siendo el campo de entrada del objeto semitransparente, que viene del objeto semitransparente, rescalado por un factor m, ¿sí? Entonces, esta ecuación 109 nos indica que si no consideramos el tamaño finito de la pupila, es decir, no hay viñeteo, la imagen se reproducirá fielmente los puntos, es decir, funciones delta de Dirac del objeto con un desplazamiento dado por la amplificación m, ¿sí? Por ejemplo, en esta imagen vamos a tratar de mostrar lo que se hizo matemáticamente, ¿no? Consideremos que este conjunto de puntos que vienen siendo diversas deltas de Dirac, ¿sí? Que están en el plano objeto o en el plano del objeto semitransparente, estos objetos se van a ver, van a ser reproducidos, la imagen de este objeto va a ser reproducida fielmente
pero desplazados por una magnificación o por la amplificación M. Claro, aquí en esta imagen donde está el plano, en plano imagen, va a salir invertida, pues está pasando por una lente positiva, la imagen va a ser invertida. Quiere decir que este punto X0 que vemos acá en el primer cuadrante, ahora lo vamos a ver en el 1, 2, en el tercer cuadrante, pero magnificado, ¿sí? O en este caso, desplazado por una cierta magnificación, ¿no? Y asimismo podemos hacer con los demás puntos. Por ejemplo, este punto que está en el límite del primer cuadrante, en la parte superior, lo vemos formado en el límite del tercer cuadrante, pero con una magnificación. Y así sucesivamente podemos asociar los diferentes puntos. Eso es lo que nos quiere decir esta expresión 109, que al despreciar el viñeteo, la imagen se va a reproducir tal cual, pero con una magnificación o desplazado, los puntos desplazados por una magnificación, por un factor de magnificación. ¿Sí me explicó? ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Profe, tengo una duda. Ajá, dime. El plano semitransparente, ¿qué podría llegar a ser? Pues podría ser de pronto... Ok, ya voy. Podría ser, no sé, puede ser de pronto... vamos a ver, vamos a pensar. Podría ser un papel de pronto con ciertas características, con un dibujo particular, eso se puede hacer, que permita el paso de la luz, o un vidrio con ciertas características que permita el paso de la luz y en él tenga, no sé, un cierto dibujo particular, ¿no? Podría ser esas opciones, ¿no? Pueden haber otras opciones que ahora mismo no tengo en la mente. Ah, ok. Pueden, Entonces, disculpe. sí, o sea, por ejemplo, no sé, cuando ustedes han ido a alguna institución pública o al mall, ahora mismo que yo estoy yendo al hospital, pues allá en la Ciudad de la Salud hay vidrios que reflejan y permiten el paso de la luz, o sea, reflejan y transmiten. Entonces, por ejemplo, ese es un vidrio especial semitransparente, o sea, no permite todo el paso de la luz, pero sí en un cierto porcentaje, ¿sí? Tiene un mayor porcentaje de reflectancia. Entonces, ese es un caso particular, ¿no? Eh, Cuando están en el mall y ven en una vitrina, lo que sea, y ven el reflejo de las demás personas, ese vidrio no es que tiene una reflectancia baja, permite un mayor paso de la luz, es decir, un mayor porcentaje de transmitancia, pero tiene un cierto porcentaje de reflectancia, que uno puede ver el reflejo de los demás. Si no se pudiera ver el reflejo de los demás, quiere decir 100% de transmitancia, 0% de reflectancia. Eso es un caso que ustedes pueden ver generalmente cuando salen, ¿no? Ese puede ser un material semitransparente también. Ahora, lo que uno busca es ponerle como un dibujito o una cosa, ¿no? Para que yo pueda tener del plano objeto una imagen en el plano imagen, valga la redundancia, ¿no? Eso es lo que uno buscaría, ¿sí? Entonces, pues ahí hay que buscar qué puede servir para ese experimento, ¿sí? Pues sería una hoja o un material particular, ¿no? Profe, con ese tema, en ese caso, en cada uno de los puntos, bueno, yo interpreto más o menos de que se puede usar la delta de Dirac, porque en cada uno de los puntos la intensidad no va a ser igual.
dependiendo de en qué punto se refleje, no se va a pasar la luz, o sí. Sería más o menos esa la idea de por qué se usa la delta de Dirac en ese plano. No, la idea de la delta de Dirac es que en cada punto que está en el plano objeto y en el plano imagen, quiere decir que en ese punto es la única zona donde tú vas a obtener una intensidad. ¿Sí me explico? O sea, si te paras, por ejemplo, en este punto que tiene la flecha azul en el plano objeto, en punto, ese punto es descrito por una delta de Dirac solamente. Si tú te mueves un poquito a la derecha o un poquito a la izquierda de ese punto, no vas a tener intensidad, ¿sí? Que de pronto, pues debería de tener posiblemente la misma intensidad, porque en una imagen, pues no tan solo es un solo punto, o sea, una imagen tiene múltiples puntos, sí, que son múltiples deltas de Dirac, ¿no? Pero en este caso, pues nada más consideramos unos cuantos puntos. Entonces, sobre la intensidad debería ser la misma. Lo único que va a cambiar es la magnificación de la imagen, o sea, en este caso, qué tanto se desplaza el punto en el plano imagen debido a este factor de magnificación. ¿Sí me explico? Vale, comprendo. Sí. Entonces, cada puntito es una delta de Dirac. Bueno, para este caso particular, que nada más son, ¿qué? 3, 5, 7 puntos. ¿Sí? Eso es lo que está pasando más que todo. Si fuese una imagen tendría muchísimos delta de Dirac, supongo. Exactamente, y ya pues su campo complejo ya no sería tan solo una delta de Dirac, ya sería otra expresión un poco más compleja que pueda abarcar toda esa imagen, ¿sí? Oh, vale, entonces esto tal vez se aplica solamente si consideramos un par de puntos o un rayo en sí mismo. Sí, exactamente. Si ya es una imagen distinta, pues va a ser otra cosa, ¿no? Sí, este es el caso que son solamente unos puntos, ¿no? Que son las deltas de Dirac. Sí, Ok, comprendo. sí. Bien. Entonces vamos a ver qué nos falta. Bien, entonces cuando ya uno no considera, acuérdense que este caso es cuando no había viñeteo. Es decir, que no consideramos la extensión finita de la pupila. En el caso que sí consideremos la extensión finita de la pupila, déjame ver qué tanto falta. Uf, si estamos un poquito lejos. En caso que sí consideremos el viñeteo, nosotros vamos a reescribir x0 y y0' en función de, o sea, las coordenadas de la fuente puntual en función de la magnificación y las coordenadas del plano del objeto semitransparente. Entonces, bueno, sustituyendo las ecuaciones que yo les presento aquí y omitiendo m, yo voy a encontrar esta expresión 111 que va a estar en función de las coordenadas x' y y', ¿sí? Ya voy un poco más rápido, muchachos, porque ya tengo que salir en un momentito. Tengo que ir para el hospital otra vez, entonces pues voy a ir un poco más rápido. Ya esta es la parte final. Entonces, haciendo aquí el álgebra que les continúa, van a poder encontrar la ecuación 113 que me va a describir el campo de salida en función de la en función de, del campo de entrada, pero con las coordenadas de la fuente puntual, ¿no? Entonces, esa ecuación 113, al final lo que nos importa es llegar a esta ecuación 113, viene siendo una convolución bidimensional. La convolución es un operador matemático que transforma dos funciones f y g en una tercera función, que en cierto sentido representan la magnitud que se superponen f y una versión trasladada e invertida de g. Generalmente cuando uno transforma
trabaja con la transformada de Fourier interna, también se estudia la convolución, porque están juntos. Y en el filtraje en el filtrado de imágenes, esta parte de la convolución es muy importante para ese procesamiento, ¿no?, de imágenes. Entonces, esto simplemente es de forma general, que ustedes lo conozcan, ya no nos vamos a meter en eso, ya ustedes no van a esa parte. El que vaya específicamente a esto, procesamiento de imágenes, sí le toca ya estudiar a profundidad esto de la convolución. La transformada de Fourier la tiene que considerar a 100% y demás, ¿no? Pero esto de forma general para que lo vean cuando uno considera el viñeteo y ahora cuando no considera el viñeteo, cuando no se considera el viñeteo y ahora cuando se considera el viñeteo, esta función, o sea, en el plano imagen lo que vamos a tener es una convolución de la respuesta del impulso del plano de entrada del plano de salida por la función del plano, de la amplitud compleja del plano de entrada magnificada, ¿no? Y que esto viene siendo una imagen ideal. Entonces, esta H, X y Y viene siendo esta expresión que viene siendo básicamente la transformada de Fourier de la función de pupila de la lente. Entonces, la respuesta al impulso de la ecuación 115, como les dije, la transformada de Fourier de esta función de pupila escalada de la lente. Y la imagen final que vemos en el plano imagen es la convolución de la imagen perfecta con la respuesta al impulso del sistema. Entonces, esta operación atenúa los detalles finos. O sea, esta convolución lo que hace es atenuar los detalles finos de la imagen, por lo que se puede interpretar como un filtro lineal pasa-baja. Por ejemplo, miren, en esta imagen tenemos esta imagen original. Exactamente, no sé si parece que fuera algo del ojo, no sé exactamente qué sea, pero fue un ejemplo que encontré, me pareció interesante. Y si consideráramos la convolución de la ecuación 113, 115, 214, perdón, vamos a obtener una imagen filtrada con el filtro pasa-baja. O sea, vamos a hacerle un suavizado a esta imagen original mediante la convolución, ¿sí? Y también se puede dar el caso del filtro pasa alta, que es donde vamos a detectar los bordes de esta imagen original. Entonces, pues con un filtro pasa baja, con la convolución, podemos suavizar la imagen, darle cierta textura, hacerle cierto procesamiento, o con el filtro pasa alta, podemos también tratar los bordes de esta imagen. Al final, volvemos a hacer una transformada de Fourier inversa para obtener la imagen final, ya con lo que hemos procesado la imagen. ¿Sí? Eso es básicamente la parte al considerar el viñeteo y de lo que nos está diciendo las últimas ecuaciones. ¿Alguna pregunta express, muchachos?